Cuando Dios crea al hombre, lo hace un ser para relacionarse, para que viva en sociedad, para que viva colaborativamente. Dios no nos hizo para estar aislados y vivir solos. Ahora, la primera relación en el hombre es la relación que tiene el hombre con Dios. Nos relacionamos con Dios y dijimos que el primer efecto de este legado que Cristo promete a sus discípulos esa noche es la paz con Dios. Cristo restablece la paz con Dios para relacionarnos con Dios. Fuimos hechos para estar en comunión con Dios. Además, fuimos hechos para estar reconciliados, si lo quiere decir de esta manera, con uno mismo. No estar en guerras con uno mismo, en nuestro ser interior. Pero también fuimos hechos para que el hombre se relacionara entre ellos. Y también fuimos hechos para relacionarnos con el mundo. Estas 4 esferas fueron trastocadas por el pecado. El pecado alteró todo ello. Pero Cristo vino a reconciliarlo todo. Él vino a reconciliarnos, a reconciliarlo todo. Nos reconcilió con Dios. Nos permite estar reconciliados con uno mismo. Y también, aunque parezca una utopía, nos permite estar en paz con los hombres. Generalmente con Karen nos decimos esto. ¿Cuánto desgaste hay en la vida producto de las enemistades, producto de los pleitos, producto de las guerras, producto de las divisiones y contiendas, producto de las murmuraciones y todo aquello cuanto divide al hombre? Miremos nuestro país. Mire el nivel de violencia que hay en nuestro país. Todos creo que estamos de acuerdo que los niveles de violencia que estamos viviendo hoy en nuestro Chile, nunca antes lo habíamos visto. Son otros niveles de violencia. Siempre ha habido violencia, pero hoy vemos que las tinieblas han avanzado de una manera tan poderosa que vemos hoy
que ya no es lo mismo andar por la calle tan tranquilo, ya no es lo mismo tocar la bocina a alguien para decirle algo. Cada vez más se incrementa la impaciencia. Cada vez más hay más frustración, cada vez más hay más ira, cada vez más hay más enojo y hostilidad. Conversábamos con un profesor de un colegio que es cristiano y nos hablaba de los niveles de violencia que hay entre alumnos y alumnos con profesores. Victoria me dice sí, supongo que lo ha visto. Y la paz que Cristo nos deja nos permite o le permite al hombre vivir y estar en paz entre los hombres. Mire a los automovilistas en las calles. Mire cómo reaccionan los peatones contra los ciclistas o los ciclistas contra los automovilistas porque se estacionan en lugares que no deben estacionarse. Atrévase. De hecho, creo que deberían sacarle la bocina a los autos hoy día, por seguridad. Usted toca la bocina y usted no sabe quién está delante de usted. Usted no sabe cómo va a reaccionar. Les pregunto, ¿estoy exagerando? No. Mira la falta de paciencia en una atención pública o privada. Haga la fila. Una mirada, un reclamo para que respete la fila o para que use la mascarilla. Y la verdad es que usted no sabe, de verdad, no sabe cómo él va a reaccionar. Cada vez que escucho que alguien hace un emprendimiento, se asocia con algunos socios, ¿qué termina pasando? Terminan todos peleados, estafados. Mira los problemas que hay en los trabajos, murmuraciones, divisiones, falta de respeto. El empleado cuando quiere trabaja, cuando no quiere no trabaja, porque trabaja a los ojos del amo. ¿Y qué ocurre? El jefe, ¿qué tiene que hacer? Llamarlo a terreno. Y generalmente esas reuniones entre jefe y subordinado terminan en asperezas. Diga conmigo, hoy necesitamos con urgencia que el fruto del Espíritu gobierne nuestras relaciones. El mundo es una masa encendida
en odios y peleas. Nos quieren hacer creer que el mundo está en paz, pero es una paz falsa, mentirosa. Ahora les pregunto, ¿qué ocurre en nuestros hogares? ¿No ocurren conflictos entre esposas y esposos? ¿No ocurren conflictos entre los padres con los hijos y los hijos con los padres? Les voy a contar mi experiencia. Y puede ser que tenga consecuencias en mi vida. Se comienza el día en la casa y bueno, a los 2 minutos, algo pasa. Te acordaste de algo, se lo dijiste, algo que te prometieron y no lo cumplieron. O esta es mi ropa y esta no es tu ropa. Ocurre en mi casa, no sé si es la de ustedes. ¿Ah? Tú dijiste, no lo cumpliste, entrégame esto, peleas. También fui hijo. Y créame que no fui dócil. Las peleas entre hermanos, cómo desgastan la vida de los padres. Y lo digo desde mi propia experiencia. O lo otro más común, usted está preparando el viaje de su vida al sur de Chile. ¿Ah? Ya preparando las maletas ya hay cierto roce. Todos lo hicimos, ¿o no? Y el día del paseo usted se levanta temprano porque está ansioso, pero en vez de ayudar comienza peleando. Estoy hablando de los hermanos. Y el lindo viaje no se inicia tan divertido, ¿cierto? Tan esperanzador. ¿Le ha tocado salir todos enojados? ¿Ah? Sí. El único que no está enojado es el perro. ¿Ah? Si usted lleva al perro, el perro no está enojado. Le mueve la colita a todo. Pero ellos saben, de alguna manera, que hay una tensión en el ambiente. Todos peleados. No logra ni ver ni el paisaje, nada. Puede tener el volcán ahí y no. Ve la lava, claro. No hay paz en los hogares sin Dios. No hay paz en el trabajo sin Dios. No hay paz entre los hombres sin Dios. No hay paz entre ciudades, no hay paz entre países, no hay paz entre naciones.
El mundo vive una paz falsa. De hecho, Cristo todavía no lo hemos visto, pero Él dice, yo no la doy. No la doy como el mundo la da. Mi paz es de una naturaleza diferente. Mi paz es divina. No la da el mundo. Porque el mundo no da paz. Da una paz falsa. Es un engaño de paz. Por lo tanto, ojo. Ojo. Que seamos engañados por cosas que nos da el mundo, que son la causa de nuestra paz. Ahora, uno dice, pero Señor, fuimos hechos para relacionarnos. Fuimos hechos para estar juntos. Fuimos hechos para estar en comunidad. Y con lo que yo acabo de describir, al parecer el hecho de estar juntos trae más problemas. Porque a la menor provocación el mundo estalla en guerras, peleas, conflictos. Y usted puede decirme, pero Daniel, ¿sabes qué? No es tan caótico como tú lo dices. O por lo menos no es tan caótico como lo indica la Biblia. No es tan desenfrenado como debería ser. Entendiendo el pecado en el hombre. ¿No debería haber una escalada de violencia permanentemente en el mundo? ¿No deberían estar todos muertos? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no ha sido así? No es tan caótico, no es tan desenfrenado. Pero ¿sabes qué? La paz en el hogar, la paz en el hombre, la paz en el mundo, todas estas relaciones que hay cuelgan de un hilo. Son, anote esta palabra, son inestables, son frágiles. Todas las relaciones que hay, que el hombre tiene sin Dios, son relaciones temporales por conveniencia. ¿Por qué no es tan caótico como debería ser? ¿Por qué no vivimos en una guerra permanente? Hay dos razones para ello. Número uno, por la labor del Espíritu Santo en el mundo. El Espíritu Santo, por medio de la gracia común, en el pecador, contiene, refrena el pecado. Pone límites al pecador.
coloca frenos. Por ejemplo, y usted podrá o no estar de acuerdo conmigo, pero las enfermedades limitan el actuar, por ejemplo, de inmoralidades sexuales. Refrenan por miedo, por temor, no por amor a Dios, sino por temor al castigo, por temor a la consecuencia, por temor a la salud. Todo esto el Espíritu Santo lo va tomando y va generando circunstancias en la vida de los hombres para limitar, para frenar. Ahora usted podrá entender que cuando Cristo venga por segunda vez, cuando su Espíritu Santo no esté más en esta tierra, no hay nada ni nadie que pueda refrenar lo que el hombre tiene por naturaleza, que es el pecado. Diga conmigo, bendita obra del Espíritu Santo en el mundo. No solo obra en su iglesia, sino que también obra en el mundo, por misericordia. Por eso no es tan caótico. Esa es la primera razón. La segunda razón, ¿por qué es? Por la labor de la iglesia en el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. La sal detiene, estanca lo putrefacto. Y esa es la labor. El Espíritu Santo obrando por medio de la gracia común y los hijos de Dios siendo luz y siendo sal. Por eso no vemos las guerras potenciales que hay en cada ser humano. Cuando Dios no está presente, no hay paz en nuestras relaciones. Diríjase a Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 2. Por favor. Al apóstol Santiago. El apóstol Santiago hace una pregunta clave. Respecto a las guerras y pleito entre los hombres. Y el versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La pregunta es clara, la pregunta es directa y la pregunta es frontal. Y luego dice, y él mismo da la respuesta.
da la respuesta por medio de una pregunta retórica. Y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Mire esto, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y si usted sigue el versículo 3, y este texto o este versículo es muy citado, y a veces muy citado fuera de contexto, y dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por lo tanto, la pregunta es clara. Pregúntele a su hermano, ¿de dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros. Esta pregunta es clave. Y él responde. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, de los malos deseos que siempre están luchando en vuestro interior. El apóstol Santiago dice, todas las guerras y todos los pleitos y todas las enemistades, dice, que provienen de los malos deseos que siempre están luchando en vuestro interior. La versión PDT dice, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas. ¿De dónde vienen las guerras? De nosotros mismos, dice Santiago. De nuestros deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Versión TLA. Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Ahora, ojo, el apóstol Santiago le está hablando a una comunidad de judíos creyentes que estaban dispersados. Y en cada comunidad de creyentes hay trigo y cizaña. Hay algunos que se conducen con una verdadera fe, una fe genuina, y hay otros que se conducen con una falsa fe, con una fe hipócrita. El trigo y la cizaña. Ahora, la paz entre el trigo debería ser más fácil de lograr, ¿o no? ¿Sí? Hablando en la comunidad de la iglesia. No somos perfectos, nos equivocamos, pero tenemos una fe genuina y vamos creciendo en amor al Señor, por lo tanto vamos experimentando su paz.
y vamos viviendo en paz entre los hermanos. Pero es más difícil entre el trigo y la cizaña. Por lo menos de un lado es más difícil. Y entre cizaña ni hablar. Por lo tanto, en una comunidad cristiana siempre la paz entre los hermanos se ve amenazada. Santiago nos dice, la guerra y los pleitos vienen producto de sus deseos egoístas. Por lo tanto, los deseos egoístas son destructivos para la paz entre los hombres. Los deseos egoístas son poderes bélicos en potencia. Que combaten en nuestros cuerpos. Y dice deseos, plural, no dice deseo. De alguna manera el apóstol Santiago está diciendo, no es por las pasiones egoístas, deseos egoístas, que se rompen las relaciones de amistad o de comunión. La palabra clave aquí es deseo. Y quiere decir que el hombre sin Dios, escúcheme esto, el hombre sin Dios escoge placeres terrenales que van en contra de la voluntad de Dios. Esto es fascinante porque es una radiografía al alma. Esto es profundo. Dice que el hombre sin Dios escoge deseos terrenales que van en contra de la voluntad de Dios. Pero además significa que estos deseos son incontrolables si no está Dios. Son incontrolables para el hombre. El hombre no se puede negar. Y como son incontrolables, deben satisfacerse. Es mandatorio, deben satisfacerse. Deseos sensuales, deseos sexuales, deseos naturales, deseos carnales. Toda clase de deseos gobernadas por una naturaleza pecaminosa. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El apóstol Santiago dice, ¿no es de vuestras pasiones egoístas que combaten dentro de ustedes? Estas pasiones son terrenales, van en contra de Dios, son incontrolables y como son incontrolables, se deben satisfacer, se deben satisfacer. Es un deseo personal incontrolado que promete satisfacción y disfrute sensual. Estos deseos vienen producto del egoísmo. De lo que nos libró el Señor. De lo que nos está librando. Nos libró, pero además nos sigue librando.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 2 al 4 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, ¿ve? Amadores de sí mismos, egoísmo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es una radiografía del mundo en el que vivimos, ¿o no? ¿Y dónde combaten? Dice Santiago. En vuestros miembros. Dentro de vosotros, en tu alma, en tu cuerpo, es una guerra interna. Desórdenes emocionales, caos interno, desórdenes psicológicos y todo lo que usted ve. Guerra interna. Y el apóstol Santiago sigue y dice, estos deseos, versículo 2 dice, particularmente el deseo de la codicia, que son deseos de cualquier tipo, no solo del dinero, pero que son de índole pecaminoso, dice, mire lo que dice, que es un deseo incumplido. Dice, codiciáis, codiciar, un deseo incontrolado, ¿cierto? Que requiere que sea satisfecho, ¿sí? Pero dice que por mucho que el hombre se esfuerce en este deseo incontrolado que debe ser satisfecho, dice, no lo logran. Codiciáis y no tenéis. Escuche la trampa, esta es la paradoja. Te gobierna, pero no logra alcanzarlo. Quieres alcanzarlo, ya sea por reputación, por prestigio, por satisfacción sexual, por el afecto de otra persona, ¿o no? ¿Cuántos luchan por el afecto de otra persona? Están codiciando el amor de la persona, están codiciando a la otra persona. O codician el poder. O el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo sé que lo pensó. Por eso se lo dije. Ahora, sígame en esto. Como el deseo es pecaminoso y el deseo gobierna y requiere que sea satisfecho, vas a hacer todo lo posible por lograrlo, ¿o no? Vas a querer cumplirlo a toda costa, egoísmo. Y si lo quieres cumplir a toda costa, ¿qué va a ocurrir con las relaciones entre esposos, esposas, padres con hijos, hijos con padre, empleado y jefe, alumno y profesor, y en todas las áreas donde nos desenvolvemos? ¿Qué va a ocurrir? No habrá paz entre los hombres. Entras en guerra con los demás. Porque es un deseo que no lo puede gobernar.
¿Qué pasa cuando el esposo no es fiel a la esposa y entra o tiene un deseo inmoral con alguien más? Es un deseo ingobernable que requiere ser satisfecho y que va a entrar en guerra con su esposo o esposa. Pero es que no lo puede gobernar. No puedes pedirle a un pecador que lo gobierne porque no puede gobernarlo. No es por los deseos de codicia, placer o orgullo que todo se termina rompiendo, que todas nuestras relaciones se terminan alterando. Y Santiago dice, estos deseos incontrolables incluso pueden matar, dice, codiciáis y no tenéis, matáis. ¿No matan por amor? ¿No matan por casas, por propiedades, por herencia? ¿No acaso se matan por droga? Por sus deseos egoístas. Y luego dice, ardéis de envidia. No solo codiciáis, que te puede llevar a matar, sino que además dice que ardemos de envidia. Y por mucho que usted arda de envidia, dice, léalo, no podéis alcanzar. Este arder de envidia es un deseo más intenso. Y luego dice, combatís y lucháis nuevamente, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí tiene las razones de peleas, de guerras y pleito entre los hombres. Deseos egoístas, codicia y envidia. Esta palabra no es para el de al lado. ¿Ya? Para mí. Es para mi vida. Es su palabra hablando y haciendo una radiografía del alma. Del alma sin Dios, sí. Pero usted que tiene a Dios, amamos a Dios de una manera imperfecta. Él está hablando de gente incrédula o de cizaña que hay en la iglesia. Pero esta palabra es para todos. La pregunta es, ¿por qué no piden? ¿Por qué estas personas no piden? Yo sé que usted lo sabe. Ellos no piden. ¿Por qué no piden? ¿Por qué no le piden a Dios? Porque son egoístas. Porque son orgullosos para pedir.
No, 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 déjame, yo puedo solo. Déjame, no me enseñes, yo lo puedo lograr. Ellos son autosuficientes, son egoístas. Ellos conciben la vida sin Dios, como conciben la vida sin Dios, y son autosuficientes, no pueden pedirle algo a Dios. Ellos pueden conseguir lo que quieren sin Dios. Esa es su forma de vida. Así lo ven. Ellos quieren conseguir lo que quieren sin Dios a costa de todo, incluso de estar en guerra con los hombres. Y el 3 dice que hay algunos que no tienen a Dios, que son cizaña, que son orgullosos. Hay un grupo de ellos que de alguna manera le logran pedir algo a Dios. O alguien le dijo, pídeselo a Dios. Y el 3 dice, el versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pides mal. ¿Y por qué piden mal? Piden para gastar en vuestros deleites, deseos egoístas. Y esos deseos egoístas nunca glorifican a Dios, sino que glorifican al hombre. Ellos se creen sabios en su propia opinión. Ellos piden de acuerdo a sus pasiones, a sus deseos egoístas. Por lo tanto, es una oración que no glorifica a Cristo. Ellos quieren no hacer la voluntad de Dios pidiéndole algo a Dios. O requieren algo de sus propios deseos egoístas pidiéndole ayuda a Dios. ¿Se ha encontrado con algún tipo de petición así? Ellos se creen sabios en su propia opinión. Diga conmigo, sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y eso es lo que viene hablando el apóstol Santiago en el versículo 3, perdón, en el capítulo 3, versículo 13. Dé la vuelta a la página. Hacia atrás. Este tipo de personas que por su modo de concebir la vida opera en una sabiduría terrenal, animal y diabólica, que son motivados por sus propios deseos y para lograr esos deseos tratan de hacerlo a toda costa. El apóstol Santiago dice que el hombre vive bajo esta clase de sabiduría. Y dice el versículo
14. Dice, pero si tenéis celos amargos, ¿ve? Y contención en vuestro corazón, guerra interna, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Santiago hace otra pregunta más en el versículo 13 y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Y dice, muestre por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Y el 14 dice, pero si tenéis celo amargo y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces el hombre opera bajo una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque es dominado por sus propios deseos. Él concibe la vida sin Dios, ajena a Dios. Y cuando el hombre construye la vida ajena a Dios, a esa forma de vida se le llama que es sabiduría terrenal, animal y diabólica, dominados por deseos intensos que los gobiernan, incontrolados, que no pueden satisfacer y no pueden alcanzar y tratan de hacerlo de todas las maneras posibles, quebrantando todo tipo de relación. Por lo tanto, un hombre que opera en sabiduría terrenal, animal y diabólica es alguien que no vive en paz consigo mismo y que no está en paz con Dios, porque hay contención en su propio cuerpo, hay contención en su propia vida. Por lo tanto, si no está en paz consigo mismo, no puede estar en paz con los demás. ¿Me está siguiendo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los que aman al mundo viven de acuerdo a sus deseos y no aman a Dios. Y cuando se vive de esa forma, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, no hay relación alguna que permanezca. O por lo menos son todas frágiles, son temporales. Por eso es importante el yugo desigual. Jóvenes, no os unáis con yugo desigual, porque la probabilidad de peleas y guerras son altísimas. Diga conmigo, el egoísmo gobernando.
a costa de todo. Y va a lograr lo que desea a como dé lugar. No importa el costo que tenga. Y usted esto lo ve. Usted ve cómo los padres dejan a los hijos. Ve cómo los padres dejan a las esposas con los hijos. Son estos mismos deseos que ahogan la palabra. La parábola del sembrador. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué ocurre cuando la paz de Dios no gobierna a un hombre? Lo vimos la semana pasada, ¿sí? Dijimos paz con uno mismo. ¿Qué ocurre cuando la paz de Dios no gobierna a un hombre? ¿Qué ocurre cuando ese hombre no está en paz con Dios? El hombre se ve gobernado por sus deseos egoístas y cuando se ve gobernado por ellos, no hay paz con los hombres. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Partimos por la mala noticia. La sana doctrina comienza por la mala noticia. La buena noticia es lo que hemos construido hasta hoy. Que Cristo, aquí levánteme su mano, que Cristo, nuestro único mediador, logró la paz con Dios. La paz objetiva, ya no estamos en guerra con Dios. No estamos enemistados con Dios y Dios no está airado contra nosotros por la obra de su Hijo. Y esa paz nos permite estar en paz con nosotros mismos. Nos permite vivir su paz, nos permite experimentar su paz. Y esta paz tiene como primera misión y es traer gobierno a nuestra propia alma. Aquella alma que estaba en guerra entre sus partes, ese reino dividido, el apóstol Santiago dice, batallan en vuestros miembros. Ese reino dividido que operaba en nuestro ser, enemistada entre sí, dijimos la razón por un lado, la carne por otro lado, los sentimientos por otro lado, la conciencia por otro lado, la lengua por otro lado, los deseos egoístas por otro lado, 1000 caballos tirando de nuestra propia alma. Pero su paz trae gobierno a nuestra vida. Trae gobierno a nuestra vida. El príncipe de paz es un príncipe que gobierna nuestra vida por el poder de su espíritu en nosotros. Ahora, cada parte del alma, cuando vamos creciendo en su amor, cuando vamos amándole más, su paz va gobernando cada parte de nuestra alma y van funcionando como un uno coherente, van funcionando en forma armoniosa, van manifestando la vida del príncipe de paz a través de nosotros.
Su paz, dijimos, es el principio gobernante que tiene como única misión darle gloria al Padre haciendo su voluntad. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto, ya los deseos egoístas, escúcheme esto, que están en forma residual, ¿sí?, sin poder para gobernarnos, estos deseos egoístas en el viejo hombre no tienen la potestad de gobernarnos, de esclavizarnos. Todos estos deseos egoístas que querían lograr a como dé lugar que se satisfacieran, hoy día, por la obra de Cristo, por el Espíritu Santo en nosotros, todos estos deseos egoístas, ¿cierto?, son anulados y vencidos por el poder del Espíritu. Entonces recién podemos vivir la paz con los hombres. Cuando Dios nos hizo nacer de Él por su Espíritu, dice Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No sé qué entiende usted por esto. Yo lo que estoy leyendo aquí es que ya fueron crucificados. No tienen poder contra nosotros. Fue un hecho consumado. Ya fue un hecho, ya fueron crucificados. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y aquí está el yo. Y ya no vivo yo, el egoísmo. Ya no vivo yo. Dios nos salvó de nosotros mismos. Dios nos salvó de nuestro egoísmo. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El príncipe de paz vive en nosotros, gobernando cada área de nuestra vida. Y Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Esto es poderoso. Está hablando en pasado de un hecho consumado. Por lo tanto, cuando la paz gobierna al hombre por medio del amor a Cristo, esta misma paz permite que tú estés en paz con los demás. Paz con los hombres. No es que te quieras llevar bien con unos otros y con otros sí, con otros no. No. La misma naturaleza de Cristo en nosotros nos permite, porque ya toda nuestra carne y deseo egoísta fueron crucificados, porque nuestro yo fue crucificado, porque el mundo fue crucificado, en forma natural por la vida del Espíritu, me permite vivir en paz con los demás. Por lo tanto, si no hay paz con Dios, no hay paz interna. Y si no hay paz interna, no hay paz con los hombres. Pero si hay paz con Dios y su paz en nosotros gobierna cada parte del alma y del ser del hombre, muriendo a nosotros mismos, Cristo gobernando y el yo muriendo cada día, entonces podemos tener paz con los demás. Estamos unidos a Cristo. Cristo oró por la unidad de la iglesia. Así como tú y yo somos uno, quiero que ellos sean uno.
si hay un reino dividido, discordia interna, no puede haber paz con otro. Primero es interno, después externo. Volvamos al capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregúntele a su hermano ahí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y el apóstol dice esto: muestre por la sabia conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Esto es extraordinario. Muéstrame por tu conducta, muéstrame por tus obras y muéstrame tu mansedumbre. Y te diré, eso dice el apóstol, y te diré si tu sabiduría es de lo alto o es terrenal. Y te diré la condición de tu alma. Te diré si tu alma está en guerra, es un reino dividido o hay alguien que lo gobierna todo. Y ya vimos que la sabiduría terrenal, animal, humana, diabólica, tiene contención en su corazón, con celos, contención, y dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. No hay mansedumbre. No hay humildad, mansedumbre, mansa humildad. La humildad es el antídoto del orgullo. Es parte del fruto del Espíritu. Usted dice, muéstrame por la sabia conducta, tu vida, tu conducta, tus obras. Y dice esto, en sabia mansedumbre. No hay humildad, hay orgullo. En la sabiduría terrenal, animal y diabólica, el orgullo está sentado en su trono, con deseos egoístas. Pero en la sabiduría que es de lo alto, el apóstol Pablo dice que se conduce en sabia mansedumbre, humildad. El 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto. Levánteme su mano ahí. Porque esto no es por tus fuerzas. No es una obra del esfuerzo humano. Dice, primeramente es pura. Después, ¿qué es lo que es? Pacífica. Vivir sabiamente es vivir en forma pacífica. Vivir con sabiduría de lo alto es vivir en forma pacífica, es vivir en forma mansa, es vivir en forma humilde. Dice que es pura, que es santo, es amable. Muy pocos somos amables, ¿o sí? Es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esta sabiduría que es de lo alto se ve reflejada en sabia mansedumbre, actitud de manso, afable, no vengativa ni maliciosa, no arrogante. ¿Qué dijo nuestro Señor?
aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Primera de Corintios 1:24 dice, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Por lo tanto, Él en la tierra se condujo sabiamente, en sabia mansedumbre. No andaba peleando con los hombres. Más bien los hombres peleaban con Él. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, escuche, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los afectos santificados, son los afectos que provienen del Espíritu, son espirituales, provienen del Espíritu. Esto no se logra por esfuerzo humano. Volvamos a Santiago 3, capítulo 18, el último versículo 18, el último versículo dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Diga conmigo, sabiduría espiritual. Sabiduría de lo alto. Sabiduría espiritual es vivir como Dios dice. Eso es. Lea Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es solo conocimiento, sino que es cómo aplicar el conocimiento a la vida diaria. Usted no puede ser sabio sin conocimiento. No se puede ser sabio en la ignorancia. Pero no solo se requiere conocimiento, sino que por el Espíritu Él nos va guiando para poder vivir sabiamente. Por el fruto del Espíritu. Nos ponemos de pie. No es para que se distraiga. Un hombre con sabiduría de lo alto es alguien que vive en paz consigo mismo. Y que la paz de Dios gobierna su alma como un todo. La conciencia se aferra a la palabra. La mente es la mente de Cristo, saturada por su verdad. Y los sentimientos y emociones manifestando el fruto del Espíritu. ¿Qué ocurre con la voluntad? Se rinde al señorío de Cristo en amor. Y esa paz interna, esa paz que gobierna, te permite estar en paz con los hombres. Ya no hay deseos egoístas que gobiernan
ni que requieren ser satisfechos a toda costa, sino que vamos reflejando que Dios es un Dios de paz. Y la próxima semana veremos que Dios nos llama a ser pacificadores, entre otras cosas. J.C. Riley dice: el orgullo es el más antiguo y el más común de los pecados. La humildad es la más rara y la más hermosa de las gracias. Cuando Dios nos hace nacer de Él, nos da un corazón para amar. Amarle a Él y amar al prójimo. Él nos liberó de nosotros mismos. Es el amor de Él el que fue derramado en nuestro corazón. Es con ese amor, no egoísta. Es un amor sacrificial que podemos mantener la paz con los hombres. Todo lo espera, ¿o no? Es paciente. Todo lo sufre. Cuando vives en su amor, esa virtud divina se transforma en el elemento unificador de todas las relaciones humanas. Porque finalmente es una vida que se manifiesta en paz, gobernada por su paz. ¿Desde dónde gobierna la paz? Desde un corazón que ama. Ama su palabra, ama sus mandamientos. Anhela intensamente vivir la vida de Cristo, anhela intensamente glorificar a Cristo. Si estamos en paz con Dios, podemos estar en paz con nosotros mismos. Y si estamos en paz con nosotros mismos, podemos estar en paz con los demás. Mayormente con los de la familia de la fe.